Continuando con el capítulo de propiedades coligativas, en particular de la elevación del punto de ebullición, ahora trabajaremos con el siguiente ejercicio. Tenemos 1,21 gramos de un compuesto orgánico de composición centesimal, 60% en carbono, 4,44% en hidrógeno y 35,56% de oxígeno. Este se disolvió en 23,9 gramos de alcohol etílico, que tiene una constante molal de elevación del punto de ebullición de 1,22 grados Celsius sobre molal. La disolución hierve a 78,74 grados Celsius, siendo el punto de ebullición del alcohol etílico puro 78,4 grados Celsius. Determinar la fórmula molecular de la aspirina. Entonces, primeramente vamos a anotar los datos que nos ofrece el problema. Por un lado tenemos la masa del compuesto orgánico. Luego tenemos la composición centesimal. Tenemos el porcentaje de carbono. Igual al 60%. Luego tenemos el porcentaje de hidrógeno. Igual al 4,44%. Y a continuación tenemos el porcentaje del oxígeno. De 35,56%. Nos indica también que esta cantidad de compuesto orgánico se disolvió en una cantidad de alcohol etílico. Anotamos entonces la masa del alcohol etílico. Igual a 23,9 gramos. Y como se puede observar, el compuesto orgánico es el que se disuelve en una cantidad de alcohol etílico, es decir, el compuesto orgánico hace el papel del soluto y el alcohol etílico el papel del disolvente. También nos indica el valor de la constante molal, que le corresponde al alcohol etílico como disolvente. Y a continuación también nos indica que la disolución hierve a esta temperatura. Entonces anotamos la temperatura de ebullición de la solución es igual a 78,74 grados Celsius. Y a continuación el punto de ebullición del disolvente puro. A partir de estos datos, el problema nos indica que hallemos la fórmula molecular de la aspirina, es decir, del compuesto orgánico. Si recordamos del ejercicio anterior, nosotros habíamos desarrollado una fórmula en la que podíamos hallar la masa molar del soluto en función de las masas del soluto y del disolvente. Esta fórmula indicaba que la masa molar del soluto era igual a la constante molal multiplicada por la masa del soluto, en este caso el compuesto orgánico, dividido entre la diferencia de temperaturas y este multiplicado por la masa del disolvente, en este caso el alcohol, expresado en kilogramos. Si observamos en el problema, tenemos la composición centesimal, el cual nos permite hallar la fórmula empírica, y conociendo también la masa molecular,
nosotros podremos hallar a partir de la fórmula empírica la fórmula molecular. Entonces, en una primera etapa, hallaremos la masa molecular del compuesto orgánico. Y para ello, se requieren los siguientes datos. Primeramente, la constante molar, que tenemos como dato. La masa del compuesto orgánico, también lo tenemos como dato. La temperatura de ebullición de la solución. La temperatura de ebullición del disolvente puro. Y por último, la masa del disolvente puro. Como se puede observar, se tiene todos los datos para hallar la masa molecular del compuesto orgánico. Entonces reemplazamos los valores. La constante molar es equivalente a 1,22. Multiplicado por la masa del compuesto orgánico. Y lo dividimos entre la diferencia de temperaturas. Tenemos acá la temperatura de la solución. Menos la temperatura del disolvente. Y luego por la masa del disolvente en kilogramos. Como se puede observar acá, tenemos la masa en gramos. Y este es igual a 2,39 por 10 elevado a la menos 2 kilogramos. Anotamos entonces la masa. Y haciendo el cálculo tenemos 181,7 gramos por mol. A continuación, hallaremos la fórmula empírica a partir de estos datos de composición centesimal. Para ello, primeramente hallaremos el número de moles de cada componente. Partimos por el número de moles del carbono y como podemos observar, acá tenemos la masa del compuesto orgánico y con este porcentaje es posible hallar la masa del carbono dentro de este compuesto orgánico. Entonces, hallaremos a cuánto representa este 60% en gramos. Sabiendo que este 1,21 gramos representa el 100%. Simplificamos los porcentajes y hemos logrado hallar la masa del carbono. El mismo lo transformaremos en moles usando la masa molar, sabiendo que un mol de carbono tiene una masa de 12 gramos aproximadamente. Simplificamos los gramos y hemos logrado hallar el número de moles de carbono correspondientes a esta cantidad de compuesto orgánico. En este caso, el resultado de esta operación nos da 0,0605 moles de carbono. Del mismo modo, trabajaremos con el siguiente porcentaje, en este caso para el hidrógeno. Hallaremos entonces el número de moles del hidrógeno a partir de este porcentaje. Nosotros averiguaremos cuánto representa
primeramente en gramos el 4,44% que le corresponde al hidrógeno, sabiendo que 1,21 gramos del compuesto orgánico le corresponde al 100%. Simplificamos los porcentajes y tenemos acá la masa que le corresponde al 4,44% de hidrógeno, es decir, la masa del hidrógeno. Esta masa lo convertiremos a moles usando su masa molar, sabiendo que un mol de hidrógeno tiene una masa aproximada de 1 gramo de hidrógeno. Gramos con gramos se me van. Y tenemos como resultado 0,053724 moles de hidrógeno. Del mismo modo trabajaremos para los moles del oxígeno. El porcentaje que representa es del 35,56%. Hallaremos la masa que representa este porcentaje, sabiendo que el 100% representa a 1,21 gramos del compuesto. Simplificamos los porcentajes y acabamos de hallar la masa que representa a este 35,56%, en este caso del oxígeno. Ahora transformaremos esta masa a moles usando la masa molar, sabiendo que un mol de oxígeno tiene una masa de 16 gramos de oxígeno aproximadamente. Simplificamos gramos con gramos y tenemos como resultado el número de moles del oxígeno: 0,0268,923 moles del oxígeno. A partir de estos moles, nosotros hallaremos la fórmula empírica. El procedimiento indica que estos valores se deben dividir entre el menor. Observamos que el menor entre los tres es el número de moles del oxígeno. Por lo tanto, dividiremos cada valor entre la cantidad de moles del oxígeno. Para el caso del carbono, tendremos la cantidad de moles de 0,0605 y este lo vamos a dividir entre la cantidad de moles del oxígeno. Dando como resultado 2,25. Del mismo modo, para el caso del hidrógeno, dividiremos entre el menor. En este caso, primero tenemos esta cantidad de moles. Anotamos 0,0. Y este lo dividimos entre el menor. Dando como resultado 1,997. Para el caso del oxígeno, lo propio.
También lo dividimos entre el mismo, por ser el menor. Dando como resultado la unidad. El método sugiere que estos valores hallados deben ser números enteros, y si no lo son, es necesario multiplicar por un factor de tal modo que el resultado se aproxime a un valor entero. En este caso parece ser necesario multiplicar por 4. Multiplicamos por 4 del mismo modo para este y lo propio para este. El resultado de la multiplicación nos da un valor de 9. Acá nos da un valor de 7,998, que prácticamente es igual a 8. Acá el producto nos da 4 unidades. Por lo tanto, la fórmula empírica estará representada por 9 carbonos, 8 hidrógenos y 4 oxígenos. Y esta fórmula empírica tiene una masa molar. A esta la representaremos como la masa molar empírica. Entonces, la masa molar de la fórmula empírica será igual a la suma de las masas atómicas. Entonces multiplicamos 9 por 12, más 8 por 1, más 4 por 16, y el resultado nos da aproximadamente 180 gramos por mol. Como se puede observar, tenemos acá la masa de la fórmula empírica y por otro lado, hace instantes acabamos de hallar la masa molecular, que le corresponde, por supuesto, a la verdadera fórmula molecular. Para hallar la fórmula molecular, se debe hallar la relación que existe entre estas masas moleculares. Es decir, que hallaremos un factor, en este caso lo denominaremos R, que relaciona la masa molecular del compuesto orgánico, que corresponde a la fórmula molecular, dividido entre la masa molecular de la fórmula empírica. Esta relación nos dará un factor que multiplicaremos a esta fórmula empírica para hallar la fórmula molecular. Realizando la relación, tenemos que la masa molecular del compuesto orgánico es de 181,7 gramos sobre mol. Este lo dividimos entre la masa molecular de la fórmula empírica, equivalente a 180 gramos sobre mol, y el factor en este caso es aproximadamente igual a 1. Es decir, que este factor tiene que ser un valor entero. Entonces multiplicamos a la fórmula empírica con este factor para hallar la fórmula molecular. Entonces tendremos 1 multiplicado por el carbono 9, hidrógeno 8 y el oxígeno 4. Y el resultado del producto, en este caso particular, nos da igual a la fórmula empírica, siendo este nuestra fórmula molecular.